a veces como productores agrícolas no somos conscientes del impacto que tiene el cuidar nuestros recursos. Masumus es una organización de profesionales que ahora mismo estoy coordinando y liderando yo. Entonces nos dedicamos a capacitar a personas desde campesinos, productores, agricultores, ganaderos, técnicos. ¿Cuál es su calidad también? Ajá. Porque esto también va a impactar en, digamos que en la productividad de nuestro proyecto y en la sanidad de nuestro cultivo. Y una línea muy importante es la de diseñar ranchos. Olvidamos el recurso que da vida, que es el agua. O sea, es agua que antes no podían utilizar tus plantas. Cuando nos damos cuenta que por no organizar de forma eficiente nuestro proyecto, realmente, Estás estamos perdiendo. perdiendo, Sí, un sistema sano es un sistema en equilibrio. producimos bioinsumos como cualquier cosa. Han reaparecido manantiales que se habían secado. Hola, hola, queridos bioproductores. Muy buenos días, tardes, noches, depende del momento en que nos veas. Y este es uno de los momentos que más me gusta porque podemos tener conversaciones con personas que se dedican de corazón, de espíritu, con todo su talento posible a las cosas que le apasionan. Y este es el caso de Raquel Gómez en este momento de Masumus. Y Raquel es una persona que es diseñadora de ranchos. Así que nos vamos a enterar qué significa esto. Y Raquel, súper bienvenida al podcast de Agrobiota. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Paula. Es siempre un gusto verte y oírte. Y gracias por la oportunidad de estar aquí conversando contigo. Gracias a ti por dedicarnos el tiempo y por compartirnos tu amplia experiencia, sobre todo tus conocimientos y ese maravilloso proyecto que tienes en Masumus. Y bueno, para empezar, me gustaría que nos contaras a todos los que nos ven y los que nos escuchan, ¿a qué te dedicas? ¿Qué significa esto de diseñar ranchos y qué es Masumus? Bueno, empiezo por Masumus. Masumus es una organización de profesionales que ahora mismo estoy coordinando y liderando yo, que viene heredada del antiguo COAS. La, com- la, hasta se me olvidó porque hace tantos años. COAS era cuando estaban Sebastián Piñeiro, estaba Jairo Restrepo, Eugenio Gras y después se incorporó Nacho Simón. Y COAS evolucionó en Masumus y con el tiempo, pues Sebastián pues ya se cansó de tanto movimiento, de tantos cursos, porque dieron diplomados de agricultura orgánica por todo el continente. Te estoy hablando hace 15 años, ¿no? O más, 15, 20 años. Pues yo creo que 16, 17 años, entre 15 y 20. Y Jairo ya pues sacó su marca, ¿no? La mierda de vaca, que todos conocen. Bueno, después se incorporó Nacho, que también después agarró su camino, pero durante muchos años este grupo increíble de promotores, de instructores, de gente pues con muchísima experiencia y corazón y ganas de rock and rollear, llevando el conocimiento de la agricultura campesina a todo el mundo y sobre todo a Latinoamérica, Ujú. pues eso evolucionó en Masumus y durante unos años estuvimos Eugenio y yo. Eugenio es mi esposo, que lamentablemente falleció hace 4 años, y pues ahora me toca a mí liderar y coordinar esta iniciativa. Entonces nos dedicamos a capacitar a personas desde campesinos, productores, agricultores, ganaderos, técnicos, estudiantes, pues cualquier persona interesada en cuidar y mejorar la situación en el campo, la situación personal, el bienestar de las personas y también de las tierras, desde luego. Entonces, capacitar y una línea muy importante es la de diseñar ranchos. Y ya entro en la parte del diseño de ranchos. Y esto es, pues básicamente, entender la forma del terreno para aprovechar al máximo el agua de lluvia mediante una serie de intervenciones, basándonos en un genial concepto que hace ya más de 50 años nos dejó el australiano Parcival Jomans, que es el concepto del key line o línea clave. Entonces, bueno, pues ahora mismo eso, capacitaciones y trabajos de diseño de ranchos para cosechar al máximo todo y aprovechar de forma óptima el agua de lluvia. Esto es una introducción muy,
resumida, ¿no? Y bueno, pues también hablando de más hummus y para ya dar pie a otros temas, pues me encanta colaborar con otros profesionales. Y por ejemplo, pues bueno, tengo colaboración con Daniel Suárez de Ganadería Regenerativa, o ahora con Ricardo Romero de Las Cañadas, o con el mismo Nacho Simón, con Raúl Medina, es decir, con gente con la que podemos sumar esfuerzos para la misión de Más Humos, que es llevar el conocimiento de forma sencilla, porque eso sí, lo hacemos todo muy sencillo, a las manos de los campesinos y productores, para que ellos se apropien y sean capaces de resolver sus problemas, que son muchos, Sí. en el campo. Eso es a modo de introducción. Gracias. Pues fíjate que a mí me parece que es maravilloso cuando empezamos a trabajar cada uno desde nuestra línea. Digamos que todos tenemos conocimiento, desarrollamos muchas más habilidades en un determinado aspecto y entender que en conjunto podemos trabajar una situación mejor me parece fantástico. Es lo que siempre, digamos que creo que nos da una ventaja para poder entender desde distintos puntos de vista cómo desarrollar todas estas ideas y mejorar esos proyectos agrícolas o pecuarios que tenemos en los distintos casos de los productores. Y desde allí, Raquel, a mí me gustaría preguntarte, hablabas de las líneas clave del Ujú. K-Line, de cómo haces ese diseño, pero más allá de eso, cómo esa captura de agua, que no sé si ese sea el principio básico de esas líneas claves para que nos comentes un poco más. ¿Cómo influye este diseño en la productividad de los cultivos que se trabajan en comparación con enfoques convencionales, por ejemplo, de agricultura convencional o de diseño o de ganadería convencional? Claro. Bueno, primero definamos o entendamos qué es lo que se hace convencionalmente. Ujú, Y es que convencionalmente, sin el conocimiento de la línea clave o del conocimiento de topografía, en el campo se trabaja en líneas rectas, ¿sí? Las surcadas son en líneas rectas, la división de potreros suelen ser en líneas rectas, ¿sí? Siendo que en la naturaleza en realidad no hay líneas rectas. En la naturaleza todos son líneas curvas y si observamos cualquier terreno, laderas, vertientes, todos son líneas curvas. Entonces, partiendo de eso y entendiendo la forma del terreno, lo que hacemos con la línea clave o con Keyline es estudiar la topografía o forma del terreno, entender qué hace el agua de lluvia cuando cae, que siempre va hacia abajo, pero la podemos conducir por esas líneas rectas sin, digamos, sin criterio hidrológico y que abandonen el agua, llevándose consigo el suelo rápidamente después de las tormentas, porque recordemos que en nuestros climas, normalmente en Latinoamérica, pues las lluvias en muchas de las zonas de Latinoamérica son torrenciales, ¿sí? Es raro que sean suavecitas, son lluvias de verano y son lluvias torrenciales. Entonces, cuando el agua llega, el agua de lluvia, toca el suelo y, sobre todo, si el suelo está descubierto, pues arrastra el suelo por esas líneas rectas que se han trazado sin entender los principios de la línea clave. Entonces, cuando ya entendemos cómo se debe mover y distribuir el agua suavecito en el terreno, lo que hacemos es frenarle completamente la velocidad y fomentar que se infiltre. ¿Que se infiltra dónde? Al suelo. ¿Y dónde quiere un productor tener el agua? Pues en el suelo, para que las plantas lo aprovechen, ¿sí? Entonces, entendiendo este principio, que queremos tener el agua en el suelo, que no se vaya por las carreteras, que ujú. normalmente hace la agricultura convencional, pues claro, si hay más agua en el suelo, pues hay más microbiología y hay más crecimiento de plantas. O sea, más agua, más productividad. Entonces, pues a más agua, más productividad. Y tenemos datos de que tan solo aplicando el diseño línea clave o keyline en un predio, la productividad puede incrementarse entre un 30 a 40%, ¿sí? Tan solo haciendo un aprovechamiento en línea clave o keyline. Y ya, si ponemos además prácticas
culturales, pues, regeneradoras a favor de la vida, pues ya la productividad puede incrementarse más, ¿no? Pero ese es el principio. El principio es no perder una gota de agua de la que llueve, distribuirla en todo el terreno, frenándole la velocidad para que se infiltre. Y una vez que las plantas ya la han aprovechado, pues y el suelo se satura, ya después ese agua en el suelo puede servir para que los manantiales renazcan, para recargar acuíferos. Entonces, bueno, definitivamente en términos de productividad, pues es súper ventajoso, porque a más agua, más crecimiento. Ujú, Claro, me parece que esto que mencionas, Raquel, a veces como productores agrícolas no somos conscientes del impacto que tiene el cuidar nuestros recursos. Estamos ahora conscientes de manejar nuestro recurso más importante como productores agrícolas, que entendemos que es el suelo, pero olvidamos el recurso que da vida, que ujú. es el agua. Y esta técnica que a mí me parece que tú compaginas muy bien con toda esa experiencia y ese conocimiento que has venido adquiriendo con todos estos productores, me parece que juegan un papel súper importante para poder desarrollar y mejorar la sostenibilidad de cualquier proyecto, porque pues cuidando la parte ambiental, cuidas también la parte social, que es el desarrollo del individuo, pero también hay un aspecto importante que es el económico que mencionabas, que tiene que ver con la productividad y más allá, el punto siguiente, la calidad de esos alimentos o de esos animales que vamos a tener y del proyecto. Sí, del agroecosistema, cómo mejora esa condición. Y desde ese punto de vista, Raquel, si nosotros como productores agrícolas quisiéramos tener esas líneas claves, hablabas de la precipitación, de las lluvias que caen, tendríamos que tener conceptos, por ejemplo, de meteorología. ¿Qué aspectos necesitamos nosotros como productores agrícolas empezar a tener en cuenta para poder establecer un diseño K-Line en nuestros proyectos, en Ujú. nuestros predios? Pues en realidad es bastante sencillo y en los cursos lo hago más sencillo todavía porque voy paso a paso, pero básicamente hay que conocer el suelo, qué tipo de suelo tienes, si tienes suelos profundos o no, y un poco la calidad de tu suelo en términos de estructura, textura, etcétera, pero de una manera sencilla. Ni siquiera necesitamos hacer análisis, simplemente cualquier productor sabe qué tipo de suelo tiene. Y, y el agua que cae. Y el agua que cae, pues solo necesitas conocer la precipitación anual media, ¿sí? El volumen de agua que cae en todo el año. Y con eso trabajamos, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda a estimar cuánta agua de la que cae va a escurrir por la superficie del terreno y cuánta vamos a poder infiltrar. Y como decía antes, el propósito y lo que se consigue con Keyline es infiltrar la mayoría del agua de lluvia que cae. O sea, cae la lluvia y lo que ocurre normalmente en los terrenos con prácticas convencionales es que casi toda el agua de lluvia, en lugar de infiltrarse, escurre superficialmente. Pero fíjate, aquí, al escurrir superficialmente, ocurren dos cosas. Perdemos el agua Sí, y el suelo, porque el agua cuando toca el suelo le dice, vente para acá conmigo, que nos vamos los dos juntos al mar. Y por eso tenemos ríos color chocolate, ¿sí o no? En las sí, sí. épocas de lluvias. Cuando Ujú. eso no debería ser lo normal, eso debería ser en condiciones muy extremas. Si tuviéramos nuestros suelos cubiertos y con unos trazos, unos patrones de cultivo que fomenten la infiltración, ¿sí? Que es lo que se hace en la línea clave, pues entonces lo que ocurre sería muy poquito. Tenemos datos en uno de los proyectos emblemáticos en los que estamos trabajando, bueno, empezamos a trabajar con Eugenio en el 2013, es el Rancho San Ricardo, en el norte de Oaxaca, en México. Justamente hemos celebrado el año pasado los 10 años de Keyline y agricultura regenerativa ahí. Es un proyecto precioso. Bueno, además de ser precioso y muy exitoso, lo bueno es que su director y los dueños pues están realmente, digamos, muy enfocados en entender y medir qué es lo que está ocurriendo. Y han hecho varios estudios y en uno de ellos es justamente para ver cuánta agua se deja de perder
o sea, deja de escurrirse y se infiltra, ¿no? Sí, sí. Y pues ahí, por ejemplo, en una parcela de 4 hectáreas, en una sola tormenta, y a ver si me acuerdo bien del dato, en una sola tormenta, de las que típica, de las que hay a lo largo del año como 15, se retienen en el suelo casi 100.000 litros de agua por hectárea. Si hay productores escuchándome, lo van a entender perfectamente. 100.000 litros de agua, y si lo multiplico por 10 tormentas o 15, eso es 1.000.000 de litros por hectárea solamente en ese tipo de tormentas, ¿sí? Que no se están perdiendo rumbo al mar, sino que se quedan en el suelo. ¿Me explico? Fantástico. O sea, es agua que antes no podían utilizar tus plantas. Es agua que ahora está en el suelo, que sirve para que las plantas crezcan, para recargar los acuíferos, para que la microbiología pueda vivir, en definitiva, para tener suelos vivos y productivos. Claro, y fíjate que esto que acabas de mencionar me llama la atención muchísimo, Raquel, porque a veces no somos conscientes y lo que no se mide no se puede mejorar. Ujú, Definitivamente es una de las cosas que nosotros trabajamos siempre con los productores con los que trabajamos en equipo o con aquellos que están también en nuestras formaciones. Y es uno de los aspectos de cómo poder, digamos, cómo podemos comprender este aspecto. Y ahorita que lo mencionabas, estaba yo pensando, claro, si nosotros solamente vemos toda la cantidad de agua que somos capaces de recuperar cuando hay un cultivo protegido y que recuperamos esa agua lluvia, que realmente las estructuras, nosotros tenemos un pequeño invernadero en nuestra finca ajá. y realmente cuando llueve, la cantidad de agua que se recoge es increíble y tener en cuenta esa posibilidad de usar el agua de manera eficiente, pero claramente no vamos a cubrir todo el planeta con plástico para recuperar el agua. Entonces, tener la capacidad de manejar esa agua que cae en el suelo y definitivamente que los cultivos y los proyectos se adapten y se mejoren bajo esa humedad y pueda habitar la microbiología, como bien mencionabas, y todos sus procesos, pues es una ventaja enorme y entender es básicamente lo que quiero mostrarle a los bioproductores que nos escuchan es ponte a pensar en esa cantidad de agua que vas a recuperar y que no te van a estar culpando, porque la agricultura es uno de los proyectos que más consume agua, sobre todo en suelo, por eso se inventaron la hidroponía, se inventaron muchas otras, el riego por goteo para ser mucho más eficientes en la toma de agua, pero si además encontramos una forma desde el diseño para poder aprovechar todo ese recurso hídrico, me parece maravilloso. Y cuando hacemos esto, Raquel, ¿qué cosas, además de considerar, si yo tengo, por ejemplo, un terreno acá digamos que en Latinoamérica hay muchos terrenos escarpados, ¿verdad? Hay muchos con un Pendiente. grado de pendiente, Ujú. gracias. Y entonces, en ese caso, ¿cómo hace un productor? Porque ese es uno de los retos más importantes, ¿no? Además de que el suelo a veces se erosiona mucho más fácilmente. ¿Cómo se trabajaría en esos casos? Claro. Bueno, es interesante lo que dices y quiero hacer una llamada, un énfasis en que lo que Gracias. yo manejo o el concepto de Keyline no es una técnica, es un conjunto de principios, técnicas y estrategias que me permiten hacer el aprovechamiento óptimo del agua de lluvia. Entonces, en cada caso, y tú estás presentando un caso de mucha pendiente, de suelos que se deslavan, conociendo estas técnicas y estrategias, elijo, y conociendo los principios que rigen el movimiento del agua, elijo qué es lo que mejor me conviene a mi terreno, ¿sí? ¿Y qué haríamos si hay muchas pendientes? Bueno, hay que conocer la topografía. La topografía no es otra cosa que la forma del terreno. Entonces, pero la herramienta básica para conocer la topografía son las curvas de nivel, ¿sí? Entonces, pues de forma muy sencillita, que lo enseñamos también en los cursos, y por ahí tengo algún tutorial con unos palos y unas mangueras, el productor puede conocer la forma del terreno, o sea, ser capaz de leerla con sus curvas de nivel. Las traza de forma muy sencilla. Y a partir de ahí, como lo que queremos o lo que quiere este productor es, como todos, aprovechar al máximo el agua de lluvia y dejar de perder suelo, posiblemente
En terrenos con mucha pendiente lo que hay que hacer es estructuras a nivel que frenen al máximo la escorrentía y no a desnivel, porque en terrenos más suavecitos o de pendiente más suavecita, sí, en muchos casos, pues yo fomento que haya patrones de cultivo a desnivel con pendientes suaves para dirigir el agua. Pero si realmente la pendiente es muy empinada y hay que cultivar ahí porque no hay otro lugar, bueno, entonces hay que frenar al máximo con estructuras sin pendiente, Ok. unos surcadas sin pendientes, unas zanjas a nivel, etcétera. O sea, hay que Ujú. estudiar cada caso, pero conociendo los principios básicos. Ujú. Sí, creo que esto que mencionas es de suma importancia porque a veces pensamos, tenemos esta idea marcada que nos trajo, digamos que el manejo de agricultura que hemos venido siguiendo, que es la misma fórmula debe aplicarse para todos los casos y no hay nada más lejano de la realidad Ajá. porque definitivamente cada espacio es, digamos que un ambiente distinto y como decimos en biodinámica, pues cada finca es un organismo vivo. Y entonces entender que cada función cumple un parámetro súper importante y tener en cuenta cómo interactúan y cómo se afectan positiva o negativamente estos aspectos, pues creo que nos da una ventaja adicional frente a este punto, Raquel. Sí, No por sé. eso insisto, en los cursos yo Ajá, llevo al estudiante paso a paso a entender los principios en los que él después va a tomar las decisiones, se va a apoyar para tomar las decisiones, ¿sí me explico? Yo no doy recetas, sino exacto. voy explicando los principios y les entrego una caja, como yo llamo una caja de herramientas con muchas técnicas, y el productor que conoce su realidad, bueno, pues ya entendiendo los principios, dice, ah, pues voy a abrir esta caja de herramientas a ver qué me sirve el desarmador, me sirve el martillo, ah, no, o voy a utilizar una sierra en este caso, ¿sí me explico? Sí, sí, totalmente. Y de hecho es un símil que nosotros también utilizamos mucho porque lo que intentamos no es que las personas se estén dependientes de un asesor o de una parte técnica, sino que entendiendo los principios pueda tomar decisiones y pueda encontrar la mejor estrategia. Ujú, Y aquí ya cuando tenemos esto que conocemos y podemos trabajarlo, podemos encontrar otras alternativas u otros usos que no se nos hubieran imaginado y que viendo las condiciones de nuestro proyecto día a día, pues podemos saber cuál es la mejor característica que vamos a poder implementar en nuestro proyecto particular. ujú. Eso es lo que me parece más poderoso definitivamente de este conocimiento y estar aprendiendo continuamente, ¿verdad, Raquel? Y desde este punto de vista, si tuviéramos que pensar en los años que llevas de experiencia, Raquel, ¿cuál es el desafío más importante al que se enfrenta un productor que quiere empezar a diseñar su rancho, pero ya tiene el cultivo ya montado, tiene todo montado, ¿verdad? Y Sí, ahora quiero empezar a manejar esa situación. ¿Y ahora qué hacemos? pues aquí el desafío más importante está aquí, ¿no? En la cabeza, sí, absolutamente. Sí, abrir tu mente y aprender a entender. Es que es bien bonito porque cuando entiendes un poco de topografía, que yo en los cursos pues hago lo mismo que hacía con pequeñas mejoras que hacía Eugenio en sus cursos, Eugenio Gras, el gran maestro de todos, de este lado del mundo. Absolutamente. Yo aprendí de él y es simplificar al máximo, y cuando entiendes los principios estos de topografía, entiendes cuánta agua te llueve en tu terreno, también empiezo los cursos así, con un tambo de 200 litros. A ver, porque fíjate, muchos productores piensan que les llueve poco, porque en Mm, realidad no han dimensionado lo que les llueve, ¿sí? así es. Entonces, en el mundo agrario, por lo menos aquí en México, pues todos los productores tienen estos tambos azules de 200 litros Ujú. pues para sus biofertilizantes, para almacenar lo que sea. Entonces, digo, mira, estos son 200 litros. No sé cuánto llueve en tu terreno, pero si te llueven 400, que es casi semidesértico, 400 litros por metro cuadrado, son dos de estos tambos en un metro cuadrado, que es bien poquito, ¿verdad? Y se quedan así, no, pues sí, sí es bastante agua. Ahora imagínate que te llueven 800 litros por metro cuadrado. En Centroamérica, bueno, es normal que hayan 1000, 1500, 2000.
Eso es Ajá, una pila de tambos de estos, ¿no? absolutamente. Entonces, eso les ayuda mucho a dimensionar, ¿no? Eso es como que se abre mucho la mente. O entender, saber cómo trazar esas curvas de nivel para ver luego cómo poder mover el agua, ¿no? Entonces, empiezas a ver el terreno de otra manera. Empiezas a ser capaz de leer en tu terreno y percibir cosas que antes no, ni te fijabas, ¿no? Sí, sí. Pues sí, el reto es abrir tu mente y ser capaz soltar algunos viejos Mm, paradigmas. paradigmas y la primera vez que entiendes cómo se mueve el agua, que puedes llevar el agua de los arroyos a las laderas, porque todos sabemos que el agua va a los arroyos y de ahí para abajo, pero si entiendes cómo con las curvas de nivel y de desnivel puedes llevar el agua de los arroyos a las laderas, ahí como que la cabeza te explota. Y no es magia, es simplemente conocer un poco la forma del terreno. Y ya, y la verdad es que luego, rápido, la gente del campo, en cuanto tiene unas poquitas herramientas, rápido agarran los conocimientos. Sí. Sí, Raquel, fíjate que hay una de las cosas cuando yo por lo menos le digo a un productor, digamos que cuando estamos trabajando en este proyecto, bueno, ¿y por qué no haces un diseño de Kenline en tu proyecto para mejorar esa condición del manejo del recurso? Y la primera cosa que me dicen es, no, Paula, es que eso de verdad cuesta un montón, Mm. ¿verdad? Es lo primero, ¿Te digamos, cuesta dinero? que cuesta dinero, Ajá. exacto, es lo primero que dicen. Entonces, claro, tienes que conocer la parte de cuánto llueve, que eso lo puedes conseguir fácilmente. Tienes que manejar topografía, tienes que tener maquinaria, tienes que tener si es cierto o cómo podemos hacer y cuál es ese aspecto fundamental a tener en cuenta, Raquel. De nuevo, depende de los casos. Si me estás hablando de un rancho de 100, 200, 300, 500 hectáreas, definitivamente tienes que meter maquinaria, ¿sí? Porque no lo vas a hacer a mano, Ujú. ¿sí? Y sí, la maquinaria cuesta. Si es un terreno más chiquito, puedes hacer muchos de los trabajos a mano. O Ok. co y puedes utilizar, yo siempre les digo, tanto en los cursos como las personas que me contratan para hacer diseños, a ver, ¿qué maquinaria tienes? Trabajemos, a ver si podemos trabajar con lo que tú tienes. Unos ranchos medianos siempre van a tener un tractor o lo piden a su vecino, porque eso Ujú. ocurre en el campo, o lo rentan con una pala niveladora, pues con eso trabajemos. Tienen un subsuelo, lo podemos transformar en un cultivador subterráneo, ¿sí? Entonces, claro, de acuerdo, a mayor escala, mayores son los costos. Pero aquí, fíjate qué interesante. Yo también hago una cuenta muy reveladora, que también le hacía a Eugenio. Utilizando estadísticas oficiales, en México se pierden al año entre 50 y 100 toneladas por hectárea de suelo, ¿sí? Es- ah, Entonces, bueno, convirtiéndolo pues aquí para no complicar mucho, no voy a hacer muchas cuentas, pero si lo convertimos yéndonos por el rango bajo, las 50 toneladas, camiones de tierra que suponen esos 50 toneladas son como unos 7 volteos de 6 metros cúbicos. Pues aquí un volteo te cuesta como 1,700 pesos. Vamos, que al final, si quieres devolver esa tierra que pierdes en un año, en una hectárea, te vas a gastar como 12,000 pesos, que son como unos $500 en claro, una hectárea. claro. No, $500, a ver, 12,000, no, son 12, pues como $800 o algo así, sí, ¿no? sí. Sí. Sí, serían más. Sí, tienes toda la razón. Y Ah, claro, cuando empezamos a entender cuáles son esas condiciones que nosotros empezamos a trabajar en este caso, o sea, cuando nos damos cuenta que por no organizar de forma eficiente nuestro proyecto, estás perdiendo, realmente, estás exacto, perdiendo, estás estamos perdiendo. perdiendo, es importantísimo hacer, por eso es que lo que no se mide no se puede mejorar. Y claro, entendemos cuál es el beneficio. Además que no pierdo el suelo,
que tengo en mi terreno, sino además esa capa vegetal que estoy trabajando, porque es realmente la que se pierde todo el trabajo que has venido haciendo, si es que todavía no has implementado, digamos que cultivos de cobertura o policultivos o condiciones como estas, como bien decías, es un montón de herramientas, digamos que es todo un diseño con herramientas que influyen para mejorar ese manejo de agua y por eso creo que es una de las partes más importantes y que es uno de los procesos más significativos que deberíamos tener en cuenta cuando establecemos un proyecto, Raquel. Sí, Y perdón, sí, sí, solo por incidir en este asunto es que me parece importantísimo, tú ya lo has dicho, pero en el campo muchas veces, sobre todo pequeños productores, ¿verdad? No hacen cuentas. exacto. Y yo empiezo los cursos, a ver, ¿cuánto te gastas en una hectárea de, pues no sé, de maíz, que es un cultivo que muy común, ¿no? Insumos, esto y esto. Y nunca se habían puesto a hacer esa cuenta, ¿no? ¿Cuánto estás perdiendo de suelo? ¿Cuánto te cuesta devolverlo? Pon esas cifras, tenlas presentes, tenlas ahí en una hoja para verlas. Ahora, si vas a invertir en un diseño keyline, claro que es una inversión, pero te va a ahorrar esa pérdida de suelo, vas a tener mucha más agua, vas a ahorrar en riego, vas a ahorrar en mantenimiento de caminos, porque cuántos caminos, o sea, todos los años, los caminos, saca cosechas o los caminos en los ranchos, si no están bien pensados y bien ubicados con la lógica del agua, que es con la que yo trabajo, pues año con año se destruyen y hay que darles un mantenimiento y es maquinaria y es mucho dinero, ¿sí? Sí, sí. Entonces, pues hay que hacer cuentas y, y sí, pues un diseño keyline es una inversión como cualquier cosa que metas, que hagas en tu rancho. Claro, y a mí me gustaría hacer zoom precisamente aquí, Raquel, porque es que es distinto decir que es una inversión a que es un gasto. Ujú. Porque un gasto es algo que tú no recuperas y que se va, por ejemplo, en caramelos, en chuches, como dicen en algunas partes del mundo, digamos que en tonterías, pero cuando tú te das cuenta que lo que vas a hacer es una inversión dentro de tu proyecto para mejorar esa condición, lograr una mejor productividad y una sostenibilidad del proyecto, pues todo tiene un mejor sabor, si quisiéramos decirlo de alguna Claro, manera. claro. Entonces, Raquel, cuando nosotros establecemos el diseño, digamos que establecemos ese diseño, pero hay una cosa que tenemos muy particulares los productores y es que a veces hacemos la tarea y se nos olvida la tarea, ¿verdad? O sea, hacemos una sola cosa y ya nos olvidamos de la tarea. En este caso, el diseño K-Line debemos tener en cuenta algunas cosas para mantenerlo, es decir, para manejar esas líneas y que no se Ujú. pierdan, que no las arrastremos, que no, en ese proceso, ¿qué deberíamos nosotros tener en cuenta? Ese es un muy buen punto, Paula. Un diseño bien hecho es permanente, es para siempre, ¿de acuerdo? Por eso hay que dedicarle horas para pensar. Por eso me baso, ¿no? Hay que basarse en una topografía y estudiar, descifrar o decodificar el terreno y echarle horas y decir, bueno, por aquí voy a poner el camino, no, mejor por allá, esta línea es más importante, así voy a poner la pendiente, ta, ta, ta. Entonces, sí requiere de un trabajo de, digamos, de oficina, mayor o menor en función de la escala del terreno, puede ser poquito, si es un terreno chiquito, pero sí Ujú, requiere de este estudio. Y una vez que ya se han definido las principales nuevas líneas de agua, que pueden ser los canales camino, los caminos o las líneas guía o líneas clave, esas son permanentes para toda la vida. Y esas sí hay que marcarlas en el terreno de forma permanente, de preferencia, preferiblemente con un tractor, con un fierro, el que sea, y hacer una marca permanente, ¿sí? ok. Y esa es la que se va a continuar año con año. Esas líneas me van a determinar el patrón de siembra, cultivo, cosecha, etcétera, todos los años, ¿sí? Entonces, una vez que ya esté esa línea guía, pues no se debe borrar y ya. Y entonces, en lugar de hacer el cultivo en líneas rectas, lo haces en líneas curvitas, siguiendo esa línea guía que es permanente para toda la vida. Claro, alguna vez hay que hacer una pequeña corrección,
no sé, pues después de una gran tormenta, el primer año sobre todo, de repente, pues una cosa es estudiar el mapa y otra cosa es el terreno. Puede haber una mínima corrección o en la construcción a lo mejor no se ha hecho bien. Pero cuando ya está bien establecido, es para toda la vida y ya, y no requiere más esfuerzo. Oye, Raquel, y desde ese punto de vista, claro, tú dices, claro, no hay que hacer ajustes ni nada, pero me venía ahorita aquí a la cabeza, y para las personas que tienen esos cultivos establecidos, que son diseñados desde el punto de vista de productividad, ¿verdad? Ajá. Que solamente estamos pensando en cuánto le voy a sacar a la planta y que alcance la máxima productividad de esto. Y cuando ya están establecidos, por ejemplo, cultivos perennes, cultivos que llevan mucho tiempo, ¿ahí cómo se organiza el diseño? Pues en ocasiones sí se pueden, por ejemplo, hacer canales de infiltración y construirlos a mano entre Okey. árboles, Ajá. ¿sí? Y trabajar con lo que hay, porque entre árboles, claro, no vas a meter maquinaria porque destruyes Total. las raíces. Ujú. O eventualmente hay que sacrificar alguno, pero tratamos de que no. Nos tocó también trabajar en algún lugar, en algún cultivo que ya tenía su sistema de riego con tuberías enterradas y todo. Bueno, pues mi trabajo, el trabajo de un buen diseñador es adaptarse a lo que hay. Es más difícil, Sí, es mucho sí. más difícil, pero aprovecharlo para que, pues sí, gastar el mínimo dinero, ¿verdad? Aprovechar lo que hay y a partir de ahí integrar el diseño. Pero sí, sí se puede. Claro, es mucho más fácil en un terreno franco, ¿verdad? Que donde no hay nada, tienes carta blanca para empezar, pero sí se puede. Digo, no me ha tocado ningún caso en el que no, pues ahí no se puede hacer nada. Siempre se puede hacer algo para mejorar la situación hídrica basándonos en la lluvia. Yo creo que es esto que estás mencionando, a veces no vemos el impacto que tiene de cómo manejar las cosas y cómo hacerlo bien, ¿verdad? Porque a veces nos dejamos llevar por estos impulsos, somos seres humanos y además nos gustan las emociones, ¿verdad? Y entonces nos dejamos llevar por la emoción y pensamos que hacer un diseño es cualquier cosa y ya estamos viendo que no es así, nos lo has explicado de distintas maneras y por eso creo que es fundamental entender cuál es el principio básico del clean line, ¿verdad? O sea, de que no es una sola, básicamente no es un modelo, no es una sola práctica, no es una sola actividad. Por eso lo que mencionabas al inicio de nuestra conversación es, trabajamos con personas que impactan desde distintos puntos, ¿verdad? Para generar esa productividad. Y si, por ejemplo, tuvieras que mencionar, si queremos hacer un diseño, Raquel, necesitamos hacer un diseño y contamos con tu experiencia, por ejemplo, para poder diseñar. ¿Cuál es el otro aspecto súper importante que tenemos que empezar a ajustar en ese nuevo proyecto, en ese manejo del proyecto para hacerlo mucho más sostenible, por ejemplo, Mm, aparte del line? aparte del agua, bueno, Sí, pues, aparte del agua, sí, tienes razón. o Aparte sea, del agua. el diseño Keyline te soluciona el tema del agua. Claro, bueno, te soluciona el tema del agua de lluvia. Si quieres hacer un cultivo muy intensivo, y en según qué climas, vas a necesitar una fuente permanente de agua. La lluvia no es permanente, ¿sí me explico? Ujú. Un pozo, a lo mejor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, primero tienes que solucionar el agua. Eso sí o sí, como productor, tienes una tierra. Tierra y agua son los dos recursos fundamentales, porque el sol Sí, no puedes hacer nada con él. Ahí te llega y qué bendición, ¿verdad? bendito Dios, La sí. tierra ya la tienes, lo primero que tienes que hacer es saber manejar el agua para hacer un uso óptimo, ¿no? Ya tienes solucionado el agua, bueno, pues ahora la fertilidad, ¿verdad? La biofertilidad. Se trata de fomentar al máximo que los suelos estén vivos, sean fértiles, ¿sí? Estén pues llenos de humus, básicamente, y eso lo Ujú. consigues con buenas prácticas, empezando por las prácticas del Keyline y siguiendo por insumos que tú mismo has podido fabricar, ¿verdad? Por bioinsumos, que te Ajá. van a aportar fertilidad a las plantas y también al suelo. Y eso significa vida, microbiología en el suelo, y tú lo sabes bien, ¿no?
así es, y por eso creo que es fundamental que entendamos que todos estos aspectos están íntimamente relacionados y que no es lo uno ni lo otro, sino precisamente es lo uno y lo otro. Y entender que no solamente uno de los aspectos que nos encontramos ahora en este boom de sostenibilidad que estamos viviendo, Raquel, es el hecho de que producimos bioinsumos como cualquier cosa. Y aquí también es importante entender cuál es el efecto que va a tener el bioinsumo y cuál es su calidad también, porque Ajá, esto también va a impactar en, digamos que en la productividad de nuestro proyecto y en la sanidad de nuestro cultivo, porque a fin de cuentas una planta no se enferma porque sí, el primer arranque es un desbalance nutricional que va a afectar directamente a nuestra planta y de allí en adelante empezamos a trabajar con todas estas dinámicas de poblaciones de microorganismos y de insectos que están allí trabajando. Y desde tu punto de vista, Raquel, a mí me gustaría saber cuál es el impacto que tú primero ves cuando empiezas a mejorar esos ranchos con el diseño. O sea, ¿qué es lo primero que un productor observa cuando ve ese manejo, ese cambio en el manejo que tiene allí? ¿Cómo llega lo la, puede sentir? ¿Cómo lo puede ver? llega la vida, llega la vida. O sea, cuando, fíjate, algo que a lo mejor no he mencionado explícitamente, pero ahora que lo estamos relacionando con la vida, el keyline crea las condiciones en el suelo, ¿sí? Crea las condiciones en el suelo para que la fertilidad natural se active, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? O sea, si le doy agua al suelo y aireación, que no volteo, sino aireación, ¿no? Por ejemplo, con el cultivador subterráneo, pues fomento que el agua entre, fomento que haya aire, fomento la vida. Bueno, entonces, pues habiendo agua y habiendo vida, pues como es arriba, es abajo, ¿no? Si tengo vida abajo, pues lo que se ve es que los ranchos se vuelven a llenar de diversidad de pájaros, de insectos, y hay un equilibrio. O sea, esos pájaros, esos insectos, eventualmente esos mamíferos, no son una plaga porque hay un equilibrio, ¿sí? Un sistema sano es un sistema en equilibrio, donde unos se comen a otros y donde no hay plagas. ¿Por qué? Justamente porque en la naturaleza no hay plagas. Hay plagas cuando nosotros fomentamos como productores un desequilibrio en las cadenas, pues las Trófica. cadenas tróficas y sí, en los ecosistemas. Entonces, pues sí, eventualmente se te puede enfermar un árbol o se te puede enfermar una planta, pero eso no es una plaga, ¿sí? Así es. ¿Mm? Es que un sistema sano, un sistema saludable nos habla de esa presencia de toda la vida que está Ujú. incluida dentro del ecosistema. Que haya pajaritos ahí, pues, comiéndose algunas frutas, o que esto también impacta positivamente porque no va a hacer una única tarea. Está haciendo control de esos insectos que de repente, para que no se salgan de contexto, o está también ejerciendo una función de polinización, o está ejerciendo una función de llevar semillas que van a estimular toda la diversidad que mencionabas hace un segundo. Entonces, me parece que entender estos principios de verdad que es de mucha, mucha importancia para que podamos sacarle el máximo provecho. Sí, y mira, más efectos. Estos no suelen llegar el primer año, pero al cabo de 2, 3 años, en muchos lugares, y nos han reportado los productores, han reaparecido manantiales que se habían secado, ¿sí? Y esto tiene toda la lógica, fíjate, Paula, porque si el agua, y es lo que ocurre también con el agua en el subsuelo en general, y ahora lo explico un poquito más, pero si por las prácticas convencionales y un arado de la tierra, suelos descubiertos, las líneas rectas en mala dirección. Llega el agua de lluvia y escurre. Entonces, si escurre, quiere decir que no se infiltra. ¿De dónde vienen los manantiales? Vienen del subsuelo. Entonces, si por el contrario, con el keyline yo fomento que haya infiltración en el suelo, cuando el suelo ya se satura, se llena de agua, pues ese agua empieza a recargar acuíferos y empieza también a moverse muy despacito, porque el agua en el subsuelo se mueve muy despacito y por algún sitio va a salir, por donde haya una fractura en la roca, por donde, ¿no? Entonces vuelven a aparecer los manantiales. Y lo mismo con la recarga de los acuíferos.
Hablábamos antes de que la agricultura es tachada como, pues, la actividad que más y peor Consume. utiliza el agua. Es cierto, es la que más agua consume, pero es que se hace un uso muy ineficiente desde de todo, ¿no? Desde la distribución, en caso de que haya regadío, las pérdidas, etcétera, pero incluso la del agua de lluvia, que es de lo que estamos hablando aquí. Se hace un uso ineficiente porque no estamos fomentando que se infiltre. Pero si conseguimos esos 800 litros por metro cuadrado, esos 1.500 litros por metro cuadrado, que no escurran, sino que se infiltren, cuando el suelo está lleno de agua, ¿a dónde va a ir? Pues a recargar los acuíferos, ¿sí? ¿Por qué Sí, los pozos se están secando? Porque los acuíferos, pues ya están les falta, sí, están desabastecidos. ¿Y por qué están desabastecidos? Porque el agua no se infiltra, sino que va corriendo superficial. superficialmente. Entonces, el ciclo hidrológico se ha roto, se ha vuelto ineficiente, ¿me explico? Ujú, Entonces, total. no es que no haya agua, es que no estamos sabiendo manejarla adecuadamente, porque el agua es la misma, es un ciclo cerrado, ¿verdad? Lo que pasa es que, pues ahora de la lluvia va directamente a los ríos y al mar. Entonces hay que Sí. fomentar, frenar la velocidad y que se infiltre. Creo que esto que mencionas es muy poderoso, Raquel, porque lo mencionábamos hace unos días en otro episodio con Héctor cuando hablábamos de sustentabilidad y estábamos diciendo, no es tan cierto que tengamos muchos problemas de agua, es que no lo estamos trabajando de la manera eficiente. Y entonces el tema es que estamos perdiendo esos acuíferos, esos recursos que tenemos almacenados, no lo estamos haciendo de manera eficiente y como bien dices, es un ciclo cerrado que debería tener toda la circularidad, pero por mal manejo no lo estamos haciendo de la manera correcta. Y entonces a mí me asalta la duda, Raquel, ¿cuál es ese error que ves muy particularmente en productores agrícolas cuando quieren, si existiera eso, cuando quieren diseñar un diseño de líneas clave en su pliego? ¿Cuál es el error que tú dices? Espere. Esto no puede pasar cuando usted quiere pensar en un diseño inline. ¿Qué es lo que no debería pasar, por ejemplo? ¿Qué no deberíamos tener nosotros como productores agrícolas? ¿Qué no deberíamos hacer? ¿Qué no deberían hacer? Ujú. Bueno, más bien, ¿qué deberían hacer? O sea, cuando hay que entender, yo creo que también, ahora que lo mencionas, hay personas que quizás se ponen a hacer diseños keyline cuando en realidad no están haciendo keyline, están haciendo curvas a nivel, que sí son una herramienta de mi caja, ¿sí? Que la puedo utilizar a veces, como decíamos antes, en terrenos muy empinados, quiero retener el suelo. Pero eso no es keyline, keyline es mucho más, keyline es entender y poder mover el agua despacito para que se infiltre. Y cuando quiero mover el agua, entonces tengo que poner curvas a desnivel. Digamos, este es el salto cuántico Sí, sí, entre, entre tratar de solucionar el el agua problema. en mi terreno y realmente entender cómo se mueve y hacer keyline. Y es sencillo, pero hay que entenderlo paso a paso. Exacto. Es sencillo, pero no quiere decir que sea fácil si no tenemos amoblada nuestra cabeza para Ujú, poder tomar las decisiones que corresponden. claro, Esto que estás diciendo me parece que aplica en todos los casos y es algo que hemos venido repitiendo insistentemente y fíjate, todos llegamos a la misma conclusión, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a trabajar cuando no tenemos el concepto? Y por eso me parece importante que todos y cada uno de nosotros invirtamos en nosotros mismos y en nuestro conocimiento. Y ujú. teniendo en cuenta esto, Raquel, tú tienes unos cursos que están establecidos y bueno, me gustaría saber dónde conseguimos, por ejemplo, nosotros educarnos contigo, dónde podemos aprender contigo, cuáles son las formas. Tienes una formación presencial, que son muy pocas al año y que me parece que es fantástico porque es una cosa práctica. Una cosa es verlo, ¿verdad? En la parte virtual y aprendemos mucho, pero cuando tocamos y logramos interactuar con otros, encontramos muchísima más riqueza. ¿Nos Sí, cuentas, porfa, cómo podríamos aprender más? sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, para los que no puedan desplazarse, que en realidad
lo hablaba el otro día, creo que era con mi hija. Y pues antes, hace unos años, cuando no había los cursos virtuales, personas venían de Colombia, de Chile, hacías el esfuerzo, y en realidad ni es tan caro volar en Latinoamérica, ¿verdad? No, Hacías el esfuerzo de trasladarte y ibas a donde estaba el conocimiento, ¿verdad? Ahora, claro, está la facilidad de los cursos virtuales, que como dices, no son iguales, pero ayudan, pueden. Para las personas que no quieran o no puedan viajar, tengo el curso virtual, que lo tengo dividido en 2 bloques, uno introductorio, que ya lo tengo pregrabado, o sea, es decir, se puede tomar al ritmo de cada uno, y un segundo bloque que por el momento está en vivo, y hago varias ediciones al año. La próxima es ahora en abril, a finales de abril, del 22 al 25 de abril. Lo voy a también a poner pregrabado, voy a trabajar en hacerlo a demanda, y ujú, claro, con sesiones, es así en vivo de preguntas y respuestas, porque no es un curso teórico, es un curso en el que hay que practicar. Y te pongo ejercicios igual progresivamente para que vayas reflexionando y para que vayas practicando y para que realmente te apropies de la información y sí, y sepas diseñar un terrenito sencillo. Entonces son 2 bloques, el bloque uno de introducción, el bloque 2 ya más práctico, donde terminamos revisando, o sea, cómo descifrar un terreno, cuáles son las fases del proyecto, cómo llevarlo a la práctica, cómo ejecutar las obras, con multitud de fotos de ejemplos en los que yo he participado, desde luego. Está en la página de masumus.com. Luego podemos mostrar los enlaces. Y cursos presenciales estoy haciendo, organizando 2 al año. Uno en primavera, viene ahora a principios de mayo, y otro en otoño. ¿Sí? Eso es lo que hay por el momento. Quizás el año próximo hagamos solo uno, ¿sí? sí. Como bien hablábamos antes. Y en este caso, el primero presencial a mí me parece un lujo, porque tengo conmigo, he invitado como instructor invitado a Ricardo Romero del proyecto Las Cañadas en Veracruz, México, que es un rancho de 300 hectáreas convertido en un proyecto permacultural diversificado. Tienen más de 20 años de experiencia transformando este espacio y pues realmente sí, me parece un lujo tener. De hecho, Ricardo no sale casi nunca, sale solo a dar un curso al año y accedió a venir conmigo. Entonces, pues la verdad es que es una oportunidad excelente. Y como bien dices, nada como los cursos presenciales, porque ahí, digamos, en la teoría se ve lo mismo, pero la interacción, las preguntas, los ejercicios prácticos, porque en el curso presencial vamos a campo, a hacer un levantamiento topográfico, a manejar el nivel láser, el nivel de mangueras, y también se hacen ejercicios por grupos. Y esa interacción con los compañeros te hace Pensar. Ujú, mucho más, total. y terminamos haciendo bueno, yo me encargo de que en cada grupo hayan entendido todo y terminamos haciendo una sesión colectiva de presentación de los trabajos, preguntas, respuestas y sí, la gente se va pues con el caballo por los pelos, como decimos. Sí, me parece que es súper importante esto que mencionas y creo fervientemente en que educarnos siempre será la mejor inversión que podemos hacer en nosotros mismos. Raquel, por eso te agradezco este tiempo que has compartido con nosotros, tu amabilidad y tu generosidad para compartir este conocimiento, el Al trabajo tan contrario. bonito que vienes desarrollando, pues desde que está Eugenio. Oye, una pregunta. ¿El libro de Eugenio todavía está disponible para las personas que quieran Sí, comprar? sí, mira, y qué buena pregunta. Lo vendemos en formato impreso. Claro, Ajá, solo lo enviamos a México porque en formato impreso sale más caro el envío que el propio libro. Ah, ujú, pero fíjate, también ahora recuerdo, vamos a sacar la oportunidad, si hay algún interesado en alguno de los países que me están viendo, ajá. escuchando, sí, sí podemos hacer colaboraciones para que distribuyan los libros Ah, genial. en varios países de Latinoamérica, que nos escriban y nos ponemos de acuerdo porque sí se pueden imprimir, incluso lotes no tan grandes, no sé, Sí, sí. 30, 40, 50, 100 libros y que se puedan vender ahí. Esa es una. Y también próximamente lo vamos a vender, ya nos dio la autorización la editorial, en formato digital, lo vamos a tener en la página. Claro, es mucho mejor
impreso también, pero bueno, si no puede ser, por lo menos A en... todos amamos el papel, ¿verdad? Bueno, Sí, los que somos ratones de biblioteca, sí, nos gusta sentir raya yo soy de las que rayo, subrayo, claro, claro, colores, definitivo. mensajes, preguntas. Sí, Yo destrozo, según otras personas, los libros, pero creo que es un aprendizaje importante y creo que entender esa conversación que podemos tener ahora con Eugenio a través de los libros es importante y que podamos aprender juntos y esas preguntas y estas dinámicas de aprendizaje, porque la comunidad impacta y ese pensamiento colectivo de verdad que es maravilloso porque nos permite crecer mucho más. Creo que son oportunidades importantes. De verdad, Raquel, muchísimas gracias. al contrario, con mucho gusto. Vamos a dejar los links aquí en la descripción del episodio y también pues tu correo, la página, sobre todo Sí. para que vean todas estas maravillas que has venido trabajando en estos años. Sí, me hubiera gustado, pues, poder dibujar y explicar todo lo porque realmente, pues, esto es más visual que otra cosa, ¿no? Pero bueno, si entran en nuestra página, ahí van a ver muchas imágenes de proyectos que hemos Genial. hecho y también Pero incluso algún dibujo hecho a mano, que a veces son más fáciles de entender, ¿no? Sí, sí, de hecho yo he visto algunos en el Instagram, me parece que fue que vi unos que son, que son muy lindos. Además, entender, claro, entendemos cuál es esa dinámica y cuáles son esas condiciones y así a veces es mucho más fácil aprender de esta forma. Y ya arreglaremos la manera, de repente, si te animas, Raquel, a que hagamos, por ejemplo, una clase para la comunidad, para sí, que podamos aprender y podamos encontrar este primer que tengamos un acercamiento desde el punto de vista que toca, ¿verdad? Desde el punto de vista de entender cuáles son esas dinámicas y cómo poder hacerlo de manera eficiente sí, y también responsable, porque bien lo mencionabas tú, no solamente es manejar una sola cosa, sino esto es un sistema, ¿verdad? Es un compendio de prácticas que nos ayudan a mejorar. sí. Entonces, creo que es importante tenerlo desde allí. Y también mencionar que si quieren alguno de las personas que nos están escuchando organizar un curso en su región, en su país, que nos escriban y vemos la manera de hacerlo. Claro que sí. Súper. Sí, Acabas de abrir una puerta gigantesca. Así sí, que muy seguramente encontraremos la forma, Raquel, de poder gestionar muchas cosas, porque claro, la agricultura viene siendo una de las actividades que más auge va a tener. Todos necesitamos alimentarnos todo el tiempo. Nosotros somos el primer eslabón, no me cansaré de repetirlo hasta el cansancio. Nosotros somos el primer eslabón de la cadena productiva y llevamos una gran responsabilidad en ujú, nuestras manos, no solamente por alimentar personas, sino también por cuidar estos recursos que son confiados en nosotros y entender la naturaleza nos va a dar una ventaja gigantesca. Así que bueno, ya iremos creando en conjunto, ya fíjense, vamos a dejar acá el contacto también por medio de la página para que las personas que estén interesadas puedan comunicarse contigo, Raquel, de verdad. Te agradezco muchísimo, te seguiremos luego digamos que en redes y que puedan ver el trabajo maravilloso que hacen. Y por favor, no pierdan la oportunidad de saborear esos cursos presenciales que de verdad tienen todo el gusto, eso de tocarnos y aprender juntos y de esa camaradería, porque una cosa es verlo en libros y en pantallas, pero otra cosa es ujú. verlo en 3D, ¿no? En la realidad que podemos trabajar es una ventaja enorme. Así que, Raquel, de verdad, muchísimas gracias por lo que haces, muchísimas gracias por el trabajo tan bonito que vienes realizando. Y si quisieras dejarle una idea a los bioproductores que nos ven y que nos escuchan en esta oportunidad, ¿cuál sería esa idea? Pues es repetir lo que tú ya has dicho, que se capaciten, eso es lo que les va a dar la libertad para tomar las decisiones y no depender de lo que alguien más les diga. Capacítense, estudien, estudien y vean su terreno y sean capaces de entender todo el patrimonio que tienen y no puedan y ya dejen de perder un gramo de suelo, porque es el patrimonio del agricultor y el ganadero, es su suelo, de ellos y de toda la humanidad, porque cuando Así ellos ya no estén,
pues lo que quede va a ser para los que vengan, ¿no? Entonces sí, que se capaciten como sea, para que sean independientes de, pues de esos grandes poderes que pues tienen también al mundo agrícola como a todos los otros Sí, sí. sectores, con la venda en los ojos y ya hay que quitársela y ver que hay una manera diferente de hacer las cosas y esa manera es capacitándose, entendiendo y tomando sus propias decisiones a favor de la naturaleza. Gracias, Raquel. Pues me quedo con esa idea de libertad, que es una de las razones por las cuales democratizamos aquí en este canal, en este podcast, el conocimiento para que seamos realmente libres y podamos quitarnos la venda y entender que nosotros podemos hacerlo, que tenemos el recurso más importante en nuestras manos y que también somos responsables. Así que por una agricultura sostenible, consciente y responsable, hacemos lo que hacemos. Raquel, de verdad. Felicidades. 1.000.000 de gracias. Gracias a ti por lo Gracias que a ti. haces, de verdad, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Muchísimas Raquel. gracias, Paula. Un Un honor. abrazo. Gracias, un abrazo. Bye. Queridos míos, hasta la próxima y nos vemos. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.